Ay, sí. Muy buenas tardes. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Queremos saludar a senadoras, senadores integrantes de la comisión. Bueno, hoy día le damos la bienvenida al senador Huenchumilla, que reemplaza a la senadora Yasna Proboste, secretarios, y también a las organizaciones que nos acompañan, a todos quienes están conectados y conectadas. Secretario, tenemos cuenta, ¿no? Sí, así es, señor presidente. En la secretaría de esta comisión se ha recibido el documento de esta data del Comité del Partido Demócrata Cristiano, por medio del cual se informa que solo por la sesión de hoy integrará en la comisión el honorable senador señor Huenchumilla, reemplazando a la honorable senadora señora Proboste. Cabe consignar que de dicho documento se encuentra suscrito tanto por la representación del mencionado comité, honorable señor Huenchumilla, como por el señor secretario general de la corporación, en conformidad a lo dispuesto por el reglamento de la corporación. Esa es la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Don Luis, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros temas varios? Se ofrece la palabra. Bien. Vamos entonces al proyecto donde quedamos la sesión anterior. Estamos La indicación número 6. Con su autorización, presidente, paso a compartir el comparado. Adelante, por favor. Gracias, Diego. Presidente, no sé si cuánto se ve ahí el comparado. Ahí sí. ¿Se ve bien, no? Sí. Bien. Sí. Presidente, como lo mencionaba el señor secretario, estamos en la indicación número 6. El contexto en la cual esta se sitúa es algunas modificaciones respecto a las categorías que existen actualmente en la legislación civil sobre filiación por naturaleza, la dualidad filiación matrimonial o no matrimonial se altera en este sentido por el texto aprobado en general en este momento, el que se encuentra en la segunda columna del comparado. El texto aprobado en general incluye dentro de estas categorías a la afiliación determinada de conformidad con lo establecido en el artículo 182, haciendo referencia con ello a la afiliación determinada conforme a o que tiene como resultado la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida. Sin perjuicio de eso, en la indicación número 6, me ubico en la tercera columna del comparado, la honorable senadora señora Muñoz, además de lo establecido por el texto aprobado en general, agrega la siguiente frase: de convivencia civil, sin convivencia civil o de conformidad a lo establecido en el artículo 182. Por ende, todas estas categorías pasarían ahora a ser incorporadas dentro del concepto legal de filiación por naturaleza. Esa es la primera indicación que debiese analizarse, presidente. Bien. Se ofrece la palabra sobre la indicación de la senadora Adriana Muñoz. También está suscrita por la senadora Rincón, ¿o no? No. No, solo por la senadora Muñoz. Solo la senadora Muñoz, ya. Sí, senadora Ana Fonte. Yo solo una consulta a la Secretaría, quizás nos puede ayudar también el senador Huenchumilla. En el proyecto de matrimonio de parejas del mismo sexo, la afiliación en el caso de la convivencia civil no se tocó, ¿verdad? No. Ya. Perfecto. Ok, esa era mi consulta. Está el secretario. ¿Está Diego levantando la mano? Sí, Diego, adelante. Presidente, no lo vi en la cámara. Sí. En la misma línea que el senador Huenchumilla acaba de señalar,
De hecho, el proyecto de matrimonio igualitario en este punto mantiene la dualidad filiación matrimonial, filiación no matrimonial, en lo que a filiación por naturaleza se respecta. Bien. No sé si hay más palabras, opiniones, que no alcanzo a ver a todas las personas conectadas al mismo tiempo. Entonces, díganme nomás si... ¿no? Ahí. ¿Cómo quedaría? ¿Podríamos explicarnos la Secretaría cómo quedaría el artículo entonces? Con la indicación. Don Luis, Diego, no sé Diego. bien. Diego. Luis, por tu intermedio. Sí, pues. Sí. Presidente, el artículo 179 quedaría con la modificación propuesta por la indicación número 6 de la siguiente forma. La afiliación por naturaleza puede ser matrimonial, de convivencia civil, sin convivencia civil o de conformidad a lo establecido en el artículo 182 o no matrimonial. Todas estas categorías, senador Buenchumilla, pasarían a, por así decirlo, a ser incorporadas dentro del concepto legal actual de filiación por naturaleza, que mantiene solamente la dualidad entre filiación matrimonial y no matrimonial. El proyecto de matrimonio igualitario en este punto no innova. Bien. No sé si hay más palabras, opiniones. ¿Y qué dice el artículo 182, que no tengo el Código Civil acá? Si me permite, presidente, bajo de inmediato para leer el... Sí, adelante. Senador Buenchumilla, en la primera columna, el artículo 182 establece: el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas. Y, si me permite, termina ese artículo señalando: no podrá impugnarse la afiliación determinada de acuerdo a la regla presente ni reclamarse una distinta. ¿Y la indicación? Perdón, más arriba sería. ¿Y la indicación? La 6, digamos. La 6, senador, además de incorporar el artículo 182, también hace la dualidad entre convivencia civil y sin convivencia civil. Actualmente todas estas fórmulas de filiación serían no matrimoniales, bueno, por lo menos las de convivencia civil o no, y el artículo y la referencia al artículo 182 en la actualidad quedaría dependiendo finalmente de si hay matrimonio celebrado entre quienes se someten a las técnicas de reproducción humana asistida. Será matrimonial si están casados y será no matrimonial en caso de que ello no se verifique. Y entonces aquí lo que se incorpora distinto es la convivencia civil, digamos. O sin convivencia. ¿O no? Justamente, claro que... Presidente, Sí, senadora Ana. no, se incorpora que la afiliación es con matrimonio, sin matrimonio, con convivencia, sin convivencia, y según lo que definamos en el artículo 182. Porque en el 182 eso todavía, por su intermedio, presidente, el senador Buenchumilla, todavía no lo hemos discutido. Entonces, en el fondo, entonces aquí lo que se está haciendo es, podríamos decir, como para hacerlo como fácil, digamos, es separar completamente la afiliación por naturaleza del matrimonio. O sea, en el fondo lo está haciendo
está diciendo que hay filiación por naturaleza con convivencia, sin convivencia, y según el artículo 182, que todavía no lo hemos discutido, que hay distintas propuestas bien variadas. Quizá lo que uno debiera hacer, presidente, una sugerencia, es discutir primero el 182, porque al final del día ahí está el corazón de la discusión. No sé si Diego coincide conmigo. Sí, Diego, ¿cuál es su opinión? Sí, presidente, por su intermedio para contestarle a la senadora von Baer, efectivamente, hay de igual forma entre esta indicación y las que propiamente abordan el artículo 182 algunas materias que pueden debatirse por su propio mérito, sin referencia a otro artículo. Entonces, en ese sentido, presidente, tendríamos, se podría dejar eventualmente pendiente pero seguir con la correlación de las indicaciones que así puedan ser discutidas, sin perjuicio, insisto, de que actualmente la dualidad se mantiene en el proyecto de matrimonio igualitario y acá solamente estaría especificando las distintas categorías que pudiesen darse a través de filiación por naturaleza, las que hoy día entrarían en el, digamos, eventualmente en el paraguas de la filiación no matrimonial o matrimonial, dependiendo del caso. Claro, entiendo que gracias, Diego, entiendo que la indicación número 19 es la que se refiere al 182, ¿no? Ahí hay uno de la senadora Rincón. Y hay, bueno, hay otras más, ¿no? Hay distintas. Ahí hay distintas, claro. Súper variadas. Sí. Sí. Ahora, esta indicación ahí, porque en el fondo, digamos, tiene que ver con establecer el reconocimiento de hijos e hijas que provienen de distintos tipos de familias y su filiación no puede estar condicionada a la relación de pareja, sino al vínculo de parentesco que existe con sus madres o padres, ¿no? Ese es como el sentido de esta indicación. Lo que pasa, ¿no?, es que, perdón, presidente, es que, depende, o sea, depende de lo que se defina en el 182, si uno quisiera que estuviera aquí o no el 182, ¿me entiende? Porque el 182 puede, con todas las indicaciones que hay, puede ser de naturaleza, o sea, puede quedar distinto, porque en el fondo es una regulación completamente nueva, o sea, depende de lo que se haga. Por eso yo dejemos pendiente esto, porque yo voy a ser bien franca, yo en el fondo lo voy a votar en contra, pero al final del día, para la tranquilidad quizás del senador Huenchumilla, de ver realmente de qué es lo que se trata el 182, que es el que creo que hace el cambio más grande acá. O si quieren lo votamos, a mí en realidad me da lo mismo. Sí. No, y además hay otro proyecto de ley que creo que esa discusión es interesante. Hay otro proyecto de ley que entiendo está, no sé en qué trámite, pero está el proyecto que modifica el Código Civil para determinar la identidad de niños y niñas nacidos en la gestación subrogada, ¿no? El boletín 12.106, tengo acá en la minuta. Que también es una materia ahí a abordar en ese otro proyecto. Sí, senador Huenchumilla, sí. Presidente. Sí, senador Huenchumilla. Mira, a ver si yo logro entender. Aquí, digamos, la matriz es el artículo 179. A ver si lo entiendo bien. Y dice, mire, la filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial. Esa es la matriz. Después, en la columna segunda, entiendo que se votó en general, digamos, se sustituyó la expresión o por una coma y se sustituyó el punto aparte por la frase o de conformidad a lo establecido en el artículo 182. ¿Eso es correcto? Sí, senador. Lo que pasa es que las indicaciones que están después, hay algunas que modifican profundamente el 182. Claro, pero el 179 comprende en la discusión en general. El 182.
Sí. El 182, ¿no es cierto? Sí. Y ahora entonces lo que se le está agregando es la convivencia civil o sin convivencia civil. Eso es. Así es. Así es. Claro, pero entiendo yo que si uno votara a favor de eso, después tendría que ver el 182, tendría que darse por aprobado el 182. Si yo ya lo estoy dando aprobado por acá. Porque el 182 entiendo que se refiere a la reproducción asistida, ¿no es así? El 180, perdón, presidente. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que el 182 actualmente se refiere a la reproducción asistida de padre y madre, o Sí. y hombre. Y en la votación en general se refiere a la reproducción asistida de dos mujeres, que es básicamente lo mismo que se aprobó en el matrimonio de parejas del mismo sexo. Pero hay muchas indicaciones al 182 que tratan toda la materia de la reproducción asistida. Entonces, en el fondo, este proyecto puede tomar, desde mi perspectiva, dos caminos muy distintos. O ser igual o muy parecido a lo que se aprobó en el matrimonio, en el proyecto de matrimonio de parejas del mismo sexo, o entrar de fondo en la materia de reproducción asistida y de gestores subrogantes. Entonces, depende que se apruebe, digamos. Podemos quedarnos solo con el caso de dos mujeres o nos podemos quedar con legislar todo lo que tiene que ver con subrogación y reproducción humana asistida. Y eso está todo en el 182. O sea, en general, el 182 está solo aprobado respecto a dos mujeres, que es lo mismo que se aprobó en el proyecto de matrimonio del mismo sexo, y en las indicaciones que están presentadas es súper diverso lo que hay. No sé si me expliqué, senador Huelchumilla. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo en dejar pendiente para votar en bloque, porque claro, es verdad que hay varias indicaciones relacionadas eh, con esta materia. Entonces podríamos tomar el bloque de esas indicaciones, que si no me equivoco es la 9, la 15, la 18, la 19, la 20, la 22 y la 13, ¿no? En principio. ¿De qué, presidente, perdón? ¿De qué materia? O sea que en el fondo dejemos pendiente Indicación 6. la indicación número 6 para después votar en bloque estas otras indicaciones que se refieren a esta materia, o sea que tiene que ver por un lado con la O sea, reproducción asistida. después votar el 182, digamos. Claro, exacto. Yo creo. Ok. Sí. Bien, entonces pasaríamos a las 7, ¿no? Senador, disculpe. Sí, Diego. Sí, senador. Solamente una apreciación acá en el artículo 179. El incorporar categorías adicionales a la dualidad que hoy día exista, más allá del mérito sobre el punto finalmente, tiene que considerar que actualmente sí existe una regulación en el artículo 180 y en alguna que otra disposición adicional sobre cómo se determina la afiliación matrimonial. Yo desconozco el detalle, la ley de unión civil, ¿ah? Pero tendría que incorporarse para que esto fuera congruente con una regla o con un artículo, un precepto donde se establezcan a su vez cuando en el marco de la convivencia civil, celebrar un acuerdo de unión civil, también se considera afiliación de esa naturaleza. De lo contrario, podría generarse una indeterminación respecto a, no obstante haberse celebrado una convivencia civil, ¿es filiación no matrimonial o es filiación de no convivencia civil o de convivencia civil? Si no existen esas reglas, queda como un vacío, porque en este punto del articulado, como bien lo dijo el senador Huenchumilla, lo que está haciendo finalmente es la clasificación general. La afiliación por naturaleza puede ser de distintas formas. Actualmente existe una dualidad. Entonces, si nosotros la alteramos, tenemos que ser congruentes y generar
respectiva regla que permita determinar la afiliación conforme a esta otra figura llamada unión civil. Yo creo que es mejor que lo dejen pendiente entonces, presidente, tal vez, para que lo vean bien. Buena sugerencia. Presidente, Muy bien. aquí tenemos un problema. No. No, está bien, perdón, disculpe. Sí, avanzamos entonces Bien. a la, Sí. a la número 7 vamos entonces, ¿no? Presidente, la indicación número 7 es de los honorables senadores señores Allende y Rincón y señor Quintana, y agrega una letra nueva en el texto del proyecto. Me sitúo en la página 11 del comparado. Es una regla interpretativa. La indicación siguiente, la número 8, también establece una regla de este carácter, de carácter hermenéutico. Señala lo siguiente: se agrega un nuevo inciso en el artículo 179 del siguiente tenor: las reglas de este título deberán interpretarse en conformidad al principio de igualdad y no discriminación. En aquellos casos no regulados, las normas de este título deben interpretarse de acuerdo a los principios de equidad en su función integradora y los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. Si me permite, presidente, puedo pasar a leer la indicación número 8, que también apunta al mismo objetivo. Eso le iba a decir, sí, avancemos ahí con la 8. En la misma línea, la indicación número 8 incorpora un nuevo inciso en esta disposición del siguiente tenor: las reglas de este título deberán interpretarse en conformidad al principio de igualdad y no discriminación arbitraria. En todo caso, en la interpretación de las normas de este título y de las demás que regulen derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, regirán los principios de favorabilidad, eficacia directa, progresividad e indivisibilidad de los derechos y los principios de interpretación integral, no restrictiva y finalista. Bien, se ofrece la palabra sobre ambas indicaciones que apuntan No tener a los lo mismo. autores. ¿Cómo? No, es que sería bueno tener la opinión de los autores, qué es lo que buscan. Sí, no están acá los senadores. A ver, mi sugerencia sería claro, aprobar, o sea, yo me inclino por aprobar más la 7 que la 8, que establece que dichos preceptos deban interpretarse en conformidad al principio de igualdad, no discriminación, además aquellos casos no regulados, de acuerdo a los principios de equidad en su función integradora y los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. Porque la 8 debería primero profundizar en el sentido y alcance de los diferentes conceptos que esta indicación señala, ¿no? Los principios de favorabilidad, eficacia directa, progresividad e indivisibilidad de los derechos y los principios de interpretación integral, no restrictiva y finalista. Y ahí como que nos falta el alcance, la claridad respecto de sus conceptos de la indicación número 8. Esa sería mi opinión a priori, o sea, soy más favorable a la indicación número 7 de la senadora. No alcanzó a ver. Sí, senadora Ana Fumber. Sí, presidente, yo la verdad es que creo que todo esto está cubierto por los tratados internacionales y también por la Constitución. Y no sé mucho qué aportan las indicaciones en ese sentido, o cuál es el sentido, qué es lo que buscan. Entonces, yo la verdad es que no me inclino por ninguna de las dos, porque no sé cuál es, o sea, los principios que aquí están planteados son principios generales, están dentro de la Constitución, están también en los derechos internacionales, en los tratados internacionales, entonces no me inclino por ninguna de las dos, la verdad, porque no sé muy bien cuál es la finalidad. Lo único argumento que yo podría hacer es que el caso de la indicación número 7 es discriminación. Yo creo que siempre tiene que ser discriminación arbitraria, porque
porque puede existir alguna discriminación que no sea arbitraria, digamos. Siempre tiene que ser discriminación arbitraria porque esa es la que en el fondo transgrede los derechos. Ese sería mi comentario. Entonces podría incorporar la palabra discriminación arbitraria, o sea, ahí donde dice discriminación, porque en la 8 está la palabra discriminación arbitraria, Sí. ¿no? Pero en la 7 le falta, claro. Sí, Diego, sí. Presidente, una observación de carácter sistemática. El tenor, por lo menos, de esta indicación, insisto, más allá del mérito, genera algunas complejidades, no digo complicaciones, pero supone que estas reglas de interpretación solamente se aplican en el título 7 del libro primero del Código Civil. Claro. Por Eso ende, es se súper- podrían generar dentro del mismo Código Civil y en la legislación civil en general 2 o 3 subsistemas, porque, por ejemplo, otras normas que aborden derechos y deberes de los niños, o hacia los niños, mejor dicho, como por ejemplo las que regulan, no sé, los deberes de los padres. De hecho, en unos títulos más adelante en el mismo Código Civil, podrían quedar fuera de esta, digamos, esta regla interpretativa, más allá de que, por supuesto, estarían cubiertos por el corpus juris de los tratados internacionales y de las reglas que uno pueda extraer de la Constitución. Pero establecer una norma, a lo mejor, en términos sujetos solamente a este título, y no, por ejemplo, al siguiente, que habla de las acciones de reclamación de filiación, donde efectivamente ahí también existen derechos de por medio fundamentales, como el derecho a saber la identidad del niño, entre otros, también pudiesen generar alguna complejidad desde el punto de vista sistemático, de qué normas aplico para interpretar unas disposiciones respecto de otras. Como observación, presidente. La rechazamos. Lo que pasa es que Bien, gracias, son Diego. generales, ¿o no? Entonces, ¿Cómo? que son principios generales. Ah. Entonces, como decir que solo se aplican acá es como un contrasentido, porque son súper generales, tienen que aplicarse a todo, digamos, no solamente al artículo en cuestión. Presidente. Sí, senador Huanchumilla. Bueno, mire, yo no quiero entrar en Honduras porque no me corresponde, porque no conozco el proyecto, no estuve en la discusión en general. Pero yo entiendo que una cosa, por lo menos en el Código Civil, ¿no? Unas cosas son las normas de interpretación que están establecidas en la primera parte del Código Civil y otros son los valores que inspiran a la legislación, digamos. El principio de igualdad y de no discriminación está diríamos que está en el artículo 1 y en el artículo 19, número 2 de la Constitución. Y está también en los tratados internacionales respecto de la familia, de las mujeres, de los niños. Varios tratados que hay sobre derechos humanos en estas materias. Entonces me cuesta aterrizar para tomar una decisión responsablemente porque yo no he estado en la discusión general, no sé si concurrieron algún profesor de Derecho Civil que pudiera haber dado una visión sobre esta materia. No, entonces me complico para votar, digamos, en mi calidad de estar solamente sustituyendo puntualmente a la senadora Proboste que ha seguido el proyecto. Yo no lo he seguido y en consecuencia entiendo que introducir, digamos, puntualmente en un título del Código Civil unas normas específicas, entonces me surgen las mismas dudas que ha planteado acá Diego, digamos, respecto de este tipo de artículos. Esa es mi duda, con ambas indicaciones, con la 7 y con la 8. Entonces tal vez los que presentaron la indicación, la senadora, o no sé, los asesores, los profesores que estuvieron con ellos, pudieran, digamos, habernos dado más luces al respecto, pero yo siento que introducir nuevas normas de interpretación no da, digamos, con la nomenclatura del Código Civil, digamos. Otra cosa son los valores y los principios
que inspira la legislación, que normalmente están en la Constitución, digamos. Bien, gracias, senador. No sé si de Camila, veo acá a Camila, bueno, unos representantes de las organizaciones, porque la indicación es de la senadora Allende y el senador Quintana. Ellos son los autores. No sé si han tenido la posibilidad de, o hay conectado a alguno de los asesores, no veo como para que pueda fundamentar este punto, por lo menos en la 7, digamos. Yo en la 8 estoy más convencido, por lo menos en mi opinión, de, de rechazar la número 8, pero la 7 en principio la veía favorable. Senador, ¿Sí, Camila? Camila Maturana por acá, de Corporación Humana. Es que no sé si me veo, pero entiendo que me está ofreciendo por unos breves minutos una opinión. Sí, pregunto ¿Sí? si es que tiene opinión respecto a la indicación 7, 8. Ujú. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que nosotras entendemos favorablemente esta indicación que fue presentada el año pasado, precisamente porque, según lo que entendemos, viene a profundizar cuál es la inspiración de esta moción. Esta moción busca proteger a los niños y las niñas hijos de parejas del mismo sexo, que en la actualidad no tienen siquiera reconocido su derecho de filiación y por ende el conjunto de derechos a ser cuidado, a su identidad, al nombre, todos los derechos personales y también los derechos patrimoniales, sin duda, se ven afectados por esta falta de reconocimiento del derecho de filiación. Y con esta moción se apunta a cubrir este vacío legal, tanto respecto de las madres que puedan tener a sus hijos con apoyo de reproducción asistida, la pareja de una madre que pueda reconocer voluntariamente al hijo de su pareja mujer, tal como hoy lo puede hacer un varón que no es el padre biológico de ese hijo o hija, y abrir la posibilidad de la adopción a la unión, a los matrimonios y a las uniones civiles, entendiendo que son familias legalmente reconocidas en Chile. Y en ese espíritu, señor senador, señor presidente, y a la comisión, considerando que lamentablemente en la realidad, más allá de que estos tratados internacionales, como la Convención sobre Derechos de los Niños y las Niñas, vigente desde el año 90 en el país, y otros que resguardan la igualdad y la prohibición de discriminación y la obligación del Estado de proteger a toda la familia sin discriminación, la verdad es que en la realidad esos tratados no se cumplen. Y eso lamentablemente lo conocen los niños por los cuales estamos trabajando en la presentación de este proyecto de ley, sus madres, y muchas otras familias que han presentado con diversos resultados acciones judiciales. Y en esa línea, senador, para perfeccionar o mejorar lo propuesto en la moción, entendemos que se ha planteado esta indicación. Ahora, pareciera un poco limitado pretender que el principio de igualdad y no discriminación que se consagra en los tratados internacionales, que por lo demás, me permito mencionar, no se refieren a no se usa en el derecho internacional de los derechos humanos o en los tratados vigentes de nuestro país la expresión discriminación arbitraria, porque se entiende que la discriminación es una distinción, un tratamiento que genera un menoscabo en el ejercicio y el disfrute de los derechos por parte de una persona. Y que cuando esta distinción genera un aspecto positivo no se usa la expresión discriminación. Por eso no es necesario el calificativo de arbitraria, más allá de que la ley 20.609 lo incorporó en la legislación chilena. Pero, como les señalo, este principio nos parece importante poner de manera expresa algo que quizás uno entiende como obvio porque está en los tratados internacionales, y los tratados internacionales son parte del ordenamiento jurídico vigente según la Constitución. Suponemos que la nueva Constitución va a reforzar ese mandato, pero en la realidad muchas materias que tienen que ver con la filiación, con el cuidado, la tuición de los hijos y las hijas, no se respetan estos principios de igualdad y no discriminación, muchas veces basados en la orientación sexual de sus madres y en los estereotipos de género. No olvidemos que el Estado de Chile fue condenado precisamente por la aplicación discriminatoria y estereotipada de normas sobre cuidado de hijos e hijas en el caso de la señora Karen Atala y sus 3 hijas.
eso, señor senador. Pero entendemos que nos interesaría que fuera no solo este título, sino de la manera más amplia posible, abarcando todas las materias en que están involucrados los niños y las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Camila. Bien, bueno, esa es la discusión sobre las indicaciones. ¿Les parece poner en votación, yo diría por parte, pese a que son, se refieren a lo mismo? Las votaría primero la 7 y luego la 8. ¿Tomó la votación entonces, presidente? Sí, don Luis, por favor, la número 7. El presidente ha puesto en votación la indicación número 7. ¿Cómo vota usted, señor Buenchumilla? Senador Buenchumilla. ¿Puedo fundar mi voto, señor presidente? Adelante, senador, por favor. Mire, yo fundo mi voto haciendo presente, como digo, que estoy transitoriamente y puntualmente, digamos, en un proyecto que lamentablemente por no formar parte de la comisión no lo he podido, digamos, seguir en su totalidad y con sus ideas matrices. Yo delante hacía una prevención, pero solamente desde el punto de vista de la técnica legislativa, no desde el punto de vista de estar en contra del principio de igualdad y no discriminación. Porque desde el punto de vista de la técnica legislativa, cada vez que uno tuviera que legislar sobre grupos sociales disminuidos o discriminados, tendría que repetir estas normas. Y resulta que, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, que nosotros acabamos de despachar, no colocamos una norma de esta naturaleza porque entendemos que están cobijados bajo las normas generales que se aplican en toda la legislación respecto de que en Chile está establecido el principio de igualdad. Y ese principio de igualdad es el que ha permitido mejorar la jurisprudencia a lo largo de los años y a la que se han acogido, digamos, todos estos casos que lentamente la jurisprudencia se ha ido imponiendo basándose justamente en el principio de igualdad que establece la Constitución y que permite hacer discriminaciones positivas respecto de que lo que no permite es que la discriminación sea arbitraria, sino que sea razonable en virtud de las distintas situaciones que tiene la naturaleza humana. Entonces, si colocamos aquí en esto, ¿por qué no tendríamos que colocarlo en todas las leyes que hemos tratado respecto de grupos marginados? Por ejemplo, una legislación que me llega muy de cerca a mí aquí en la Araucanía, que es la ley indígena, naturalmente que no tiene ninguna norma que diga que respecto a la igualdad y la no discriminación, porque entendimos nosotros siempre cuando hicimos la ley de que había un principio más general, digamos en este caso en la Constitución y en los tratados. Si no, tendríamos que repetir en cada ley esto. Entonces, esa es mi prevención desde el punto de vista de la técnica legislativa. Pero entendiendo, digamos, que aquí hay una indicación que va en el sentido de las agrupaciones sociales que están detrás de esto, yo voy a votar favorablemente, digamos, como para tratar de interpretar cómo hubiera votado la senadora que yo estoy, digamos, reemplazando, y en función del senador y de la senadora que han presentado la indicación, pero haciendo una prevención netamente formal desde el punto de vista de la técnica legislativa. Entonces, pero dicho eso, voto a favor, señor presidente. La senadora Carvajal no está, ¿no? Senadora Sabat tampoco está. Senadora von Baer, ¿cómo vota usted? Presidente o secretario, a mí me preocupa que, o sea, creo que el tema de la técnica legislativa no es menor.
Yo entiendo el punto que se hace respecto a a que todos estos principios hay que respetarlos y cuidarlos. Sin embargo, cuando se ponen en un artículo en particular, uno podría entender que los otros artículos no se aplican. Y eso puede ser bien complejo. Y por lo tanto, y en general, todos estos principios y estos derechos iluminan las normas y las leyes particulares, porque nacen desde la Constitución y también de los tratados internacionales. Y si es que uno lo pone en un artículo en particular, es como que si es que en ese artículo hubiese que cumplirlo y en el resto no, y evidentemente que hay que cumplirlo en todo. Y en ese sentido, voto en contra. Presidente, ¿usted cómo vota? Yo voto a favor en la línea de dar mayor visibilidad, reconocimiento, digamos, a un principio de reconocimiento históricamente no reconocido, valga la redundancia. Entiendo el punto formal de la técnica legislativa, pero me parece que en esta oportunidad amerita, y dado el espíritu del proyecto de ley, digamos, ¿no? Creo que es importante enfatizarlo y visibilizarlo. Así que voto a favor de la indicación número 7. Hay 2 votos favorables a la aprobación de la indicación 7 y un voto en contra. Bien. Aprobada Quedaría entonces rechazado, entonces. Perdón, quedaría aprobada la indicación. Aprobada la indicación número 7. Pasamos a la 8. Ya se hizo la discusión de la número 8. Yo planteaba que bueno, habían dudas respecto del alcance de estos términos. Y por lo tanto, bueno, no sé si hay alguna opinión o alguna otra opinión al respecto de la 8, o si no pasamos a votarla simplemente, pero yo tengo mis dudas respecto de la indicación número 8. Creo que no se pueden aprobar las dos, o sea, creo que ya esta como que quedó rechazada, dado que se aprobó la anterior, ¿o no? Bueno, también se puede... Era una u otra, claro. Claro, es la una o la otra. ¿Sí? ¿Les parece darla por rechazada entonces? ¿Se entiende rechazada Se entiende rechazada. unánimemente, ¿no? Sí. Ajá. Perfecto. Procedería a pasar a la indicación número 9. Perdón, 8. No, la 9. La 9. Pues Sí, la 8 se da por rechazada. Sí. Presidente, la indicación 9 está en la página 12 del comparado, en su tercera columna, e incorpora un artículo nuevo al Código Civil, un nuevo artículo 181 bis del siguiente texto. Artículo 181 bis. El material genético humano, los gametos, el vientre materno y los hijos no constituyen objetos de comercio. Todo contrato a título oneroso a su respecto adolece de objeto ilícito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1464, número primero de este código. Presidente, en este punto, efectivamente se está regulando una categoría que se marca dentro de los requisitos de validez de todo acto jurídico, el objeto, la licitud misma del objeto. En este punto se sugiere desde el punto de vista de la precisión objetiva que si el primer párrafo habla que tanto el material genético, los gametos, el vientre materno y los hijos no constituyen objeto de comercio, lo apropiado sería que se regulara de mejor forma, porque luego en la segunda frase se señala que todo contrato a título oneroso a su respecto adolece de objeto ilícito. Uno podría decir entonces que los hijos, si es que existe un contrato a título gratuito, pudiesen ser transferidos de alguna otra manera, por lo que es necesario precisar la coherencia interna de esta reacción. Bien, de acuerdo. Y bueno, este sería el bloque de indicaciones, o sea, la 9 sería parte del bloque de indicaciones que habíamos dejado pendiente, ¿no?
con la indicación anterior, que de alguna manera se refieren a la materia de subrogación asistida. ¿Cuál era la que habíamos dejado pendiente? La número 6, me parece, ¿no? Exactamente, presidente. Bien, entonces la dejamos pendiente igual. Es que, presidente, Sí, yo creo que esta indicación tiene un problema que es un poco mayor, porque ¿qué es material genético humano? ujú, Es un concepto súper amplio. Todos nosotros somos completos material genético, o sea, el pelo es material genético. Entonces, yo no creo que la indicación está en ese sentido, es poco precisa a qué es lo que se están refiriendo con material genético. Porque todo es material genético. Entonces uno podría decir, oye, yo no puedo, no sé, pues hay personas que entregan el pelo para hacer una peluca, por ejemplo. Entonces, eso tampoco está aquí, es parte de esta indicación, sí o no. Y luego el tema de los hijos está, entiendo, regulado en otra parte. Y esto tiene que ver con si es que, es una pregunta un poco mayor, si es que vienen las indicaciones después, si es que hoy en Chile está prohibido la subrogación. La pregunta es si es que la vamos a permitir o no, y bajo qué ordenamiento. Entonces todo eso está mezclado en esta indicación. Yo sí. la encuentro, creo que no está, no sé a qué es lo que, o sea, primero no sé qué es lo que se refiere con material genético, me parece demasiado amplio. Luego lo de los hijos ya está regulado y tercero, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con la subrogación? Porque aquí entiendo que lo que se prohíbe es la subrogación por pago, digamos. Pero más adelante, la misma senadora Rincón permite la subrogación cuando no es con un pago. sí, sí. No, muy de acuerdo. Más, yo soy partidario de que todo este tema se aborde en el otro boletín, en el otro proyecto de ley, eh, para entrar más en profundidad a ese tema. Esa es mi opinión, al menos. Eh, a ver, una posibilidad es rechazarla ahora de plano o bien dejarla también pendiente como... O sea, yo la votaría en contra, digamos, esta indicación. Sí, presidente. Sí. Sí, senador Buenchumilla. Sí, yo creo, presidente, que este es un tema, digamos, bastante de fondo, porque el objeto ilícito es una de las cuestiones centrales, digamos, dentro de las obligaciones en el Código Civil. Porque el 1464 del Código Civil parte diciendo que hay objeto ilícito en la enajenación. En la enajenación. La enajenación significa un acto de transferencia de las cosas que no están en el comercio. Naturalmente el material genético humano no está en el comercio, y no está en el comercio porque hay un artículo anterior, en el 1462 del Código Civil, que señala expresamente que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Y si vamos al derecho público chileno, para que fuera válido, el derecho público chileno tendría expresamente que permitir la enajenación de las cosas que aquí se enumeran. O que permitiera, por ejemplo, la venta de algún órgano o la venta de los seres humanos. Todo eso es materia del derecho público chileno, y en el derecho público todos sabemos que hay una norma que dice que solamente se puede hacer aquello que el derecho permite, al revés del derecho privado, que puede hacer todo aquello que el derecho no te lo prohíbe. Entonces yo creo que lo más prudente, a mi juicio, sería rechazar, digamos,
este artículo en los términos en que está, digamos. Y después, más adelante, como se va a continuar con la tramitación del proyecto, a lo mejor se puede mejorar la indicación y reverla si hay unanimidad en la comisión, tratar de mejorarla. Es mi modesto punto de vista. Sí, yo comparto también esa opinión. Bueno, pongámoslo en votación, la indicación número 9. Perfectamente. Senador Buenchumilla, ¿cómo vota usted? Entiendo el sentido de lo que aquí se quiera ver, pero yo creo que hay un problema jurídico con esto y por eso lo voto en contra. Senador von Baer. En contra, secretario. Presidente. En contra. Rechazado entonces 3-0. Presidente, pasaríamos ahora propiamente tal a las indicaciones que dicen relación con el artículo 182. La primera de ellas es la indicación número 10 de la honorable senadora señora Muñoz para agregar una letra nueva que modifique el artículo 182 de la siguiente forma. Reemplázase en el inciso primero del artículo 182 las expresiones el padre y la madre por los padres o las madres y el hombre y la mujer por los hombres o las mujeres. Quedaría así, presidente, en caso de que se aprobase la indicación número 10. Los padres o las madres del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son los hombres o las mujeres que se sometieron a ellas. Presidente. Sí, senadora. Yo quisiera hacer aquí un punto un poco más amplio, porque usted algo dijo en algún minuto respecto a otro proyecto de ley. Yo creo que nosotros acá tenemos que tomar una decisión de qué es lo que se quiere hacer con este proyecto de ley, porque lo que se hace en los artículos que vienen es regular todo lo que tiene que ver con técnicas de reproducción humana asistida. ¿Ya? Y la pregunta es si es que queremos hacer esto en este proyecto de ley o en otro proyecto de ley. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si se toma la decisión de que esto se vea en el otro boletín al que usted hacía alusión, entonces, por lo menos de la revisión que yo he hecho, no sé si el proyecto que estamos viendo tiene mucho sentido cuando uno revisa lo que se acaba de legislar respecto al matrimonio de parejas del mismo sexo. Porque en el proyecto de parejas del mismo sexo se dice en el artículo 182, justamente, en el proyecto que acabamos de aprobar en la sala, dice en el inciso tercero, y paso a leer, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de una pareja de mujeres, la filiación del hijo concebido mediante aplicación de técnicas de reproducción humana asistida se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 183, 187 y 188. Entonces, yo no sé, yo creo que acá se tiene que tomar la decisión de qué es lo que queremos hacer, o sea, qué es lo que se quiere hacer con este proyecto de ley, qué es lo que se quiere regular. ¿Solo el caso de dos mujeres o el caso general de reproducción asistida y de subrogación? Y si es que es solo el caso de dos mujeres, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de lo que aquí estamos legislando respecto a lo que ya se legisló en matrimonio igualitario? Porque por lo menos de la revisión que yo hice, no, esto no está conversando bien. Y de alguna manera esto ya se tocó en el proyecto, si es que estamos hablando solo del caso de dos mujeres, ya se tocó en el proyecto matrimonio igualitario. Entonces, en el fondo, lo que le quiero transmitir, presidente, es que aquí hay que tomar una decisión bastante más de fondo.
Sí, entiendo, senadora. A ver, se ofrece la palabra sobre esta indicación, porque claro, lo que propone la senadora Adriana Muñoz respecto de los dos padres, ¿no? La única posibilidad en que los padres puedan subrogación. someterse a... Perdón, lo interrumpí, presidente, pero la única manera que dos hombres, y si es que está dentro del marco del 182, yo entiendo que la única manera que dos hombres se sometan a reproducción asistida es subrogación. Claro. Claro, por eso en el proyecto aprobado en general habla de pareja de mujeres. En el fondo. Solo de mujeres, que está legislado en el matrimonio Exacto. del mismo sexo. Pero la pregunta Exacto. es que hay algo o sea, aquí hay dos caminos. O nos preocupamos del tema, o sea, legislamos respecto al tema completo, o legislamos solo respecto a el caso de dos mujeres. Y si es que legislamos solo respecto al caso de dos mujeres, la pregunta es, ¿qué es lo que no quedó resuelto en el proyecto de matrimonio del mismo sexo? Porque ahí se usa un texto bastante parecido al que está acá. Así es. Ahí hay una opinión, entiendo, una opinión de la Secretaría para hacer concordante ambos proyectos, ¿no? Diego, ¿sí, Diego? Sí, presidente, digamos, una sola observación. La primero de forma, respecto digamos, la indicación número 10 de la senadora Muñoz, la sustitución que hace del término el padre y la madre, finalmente por los padres o las madres, a lo mejor puede ser una formalidad, pero derecho civil generalmente las cosas son bien estrictas. Dejaría, por ejemplo, a un matrimonio o una pareja heterosexual fuera del ámbito de la aplicación del artículo 182, porque no habría un padre y una madre, sino que es padres o madres. ¿Ah? Eso como una cuestión de formalidad no menor, en principio. Y lo otro es la regla de la ley, del proyecto de ley de matrimonio igualitario que hace mención la senadora von Baer, que finalmente resuelve el punto respecto de las parejas de mujeres en lo que concierne a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida de la siguiente forma. A la progenitora, a quien concibe el hijo, bueno, la filiación respecto del niño o niña queda determinada por la maternidad. Esa es la regla que sigue matrimonio igualitario. Y respecto de la otra mujer, queda abierta la posibilidad de que ésta lo reconozca al hijo, al niño o niña. Entonces esas son las dos figuras que mezcla para abordar el particular. Y por ende, claro, se necesita una regulación, digamos, que asuma esa línea o simplemente vaya en otra de manera congruente y sistemática, tal como lo hizo el proyecto de matrimonio, de reforma matrimonial. Presidente. Sí, senadora Ana Funda. Lo que pasa es que yo entiendo de que el proyecto de matrimonio de personas del mismo sexo aborda la temática de dos mujeres que se someten a una técnica de reproducción asistida y aborda cómo solucionar el problema de la filiación. Cuando este proyecto que estamos nosotros discutiendo ahora inició su tramitación, el otro proyecto no había avanzado. Entonces, lo que vuelvo a decir yo es, si es que lo que en este proyecto se busca es solucionar la temática de dos mujeres, la filiación de los niños de dos mujeres, entonces yo entiendo que eso está resuelto y por lo tanto entiendo que este proyecto no sé cuánto sentido más tiene. ¿Me entiende? Porque
eso se legisló de una cierta manera. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo cómo se legisló de ahí, pero se legisló de una manera, que es lo que Diego dice. Entonces, si es que es el único tema, yo creo que este proyecto pierde sentido. Si es que se quiere abordar el tema completo, el caso de 2 hombres, en el caso de subrogación, etcétera, entonces estamos hablando de un proyecto que va mucho más allá que lo que se planteaba en la discusión en general. No sé si... Entonces, por eso digo yo que hay que tomar una decisión, porque si es que estamos hablando solo del caso de 2 mujeres, entonces no entiendo por qué no nos quedamos con la manera en cómo la Comisión de Constitución resolvió el problema el tema de la afiliación en el caso de 2 mujeres, porque lo resolvió, bien, mal, no tengo idea, pero lo resolvió. Y si nosotros seguimos impulsando este proyecto, van a haber 2 soluciones distintas para la misma temática. O nosotros copiamos lo que hizo en la Comisión de Constitución, pero tampoco tiene mucho sentido, si la Comisión de Constitución siguió un camino. Bien, sí. Claro, yo personalmente no soy partidario de abrir acá en esta indicación lo de los hombres padres. O sea, yo soy partidario de rechazar esta indicación número 10 y quedarse con lo aprobado en general por el proyecto respecto a tratándose de pareja de mujeres o 2 mujeres, en el fondo. Eso respecto a esta indicación, en el fondo. Pero el proyecto en general está recogido o sea, el texto en general está recogido en el proyecto de matrimonio igualitario. Entonces, no tiene mucho sentido. Mire, lo que dice el texto en general en la página 11 es: tratándose de una pareja de mujeres, las madres del hijo concebido mediante aplicación de técnicas de reproducción asistida son las mujeres que se sometieron a ella. Eso es lo que dice este texto, la aprobación en general, este proyecto, la aprobación en general. Lo que dice el proyecto de matrimonio de parejas del mismo sexo respecto a esta temática es: sin perjuicio de lo dispuesto, tratándose de una pareja de mujeres, la afiliación del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 183, que es la maternidad, 187 y 188. Por lo tanto, lo resolvió. Si nosotros seguimos con este proyecto, vamos a tener 2 proyectos que paralelamente están abocándose al mismo tema de una manera distinta. Entonces, acabamos de aprobar el proyecto, se acaban de aprobar el proyecto de matrimonio igualitario que se hace cargo del tema. Entonces, no sé por qué seguimos con esta solución que es distinta a la otra. Lo que habría que hacer si uno quisiera una solución distinta es presentar indicación en la Cámara o hacerlo en el tercer trámite. Senador. Sí, de hecho, yo creo que va a sufrir algunas modificaciones en la Cámara probablemente el proyecto de matrimonio igualitario, si ahí quedaron algunos temas pendientes. Sí, Camila. Disculpe, yo sé que es un poco impertinente, pero no sé si es posible explicar un aspecto en que es diferente este 182 del que se aprobó ayer. Sí, adelante. Muchas gracias. Mire, lo que nosotras entendemos, y cuando presentamos esta moción, digamos, hace 5 o 6 años, el sentido era poner término a una discriminación que actualmente existe, porque de acuerdo al artículo 179, la afiliación puede ser matrimonial o no matrimonial, y está pendiente si esta comisión va a apoyar incluir otras categorías de filiación por naturaleza. Pero aunque el 179 no lo incorpore, cuando se modificó el artículo 182 para incluir la posibilidad de reproducción asistida, en los hechos se incorporó una nueva fuente de filiación.
o una nueva forma de determinar la filiación que es independiente de si existe o no matrimonio, referida a la reproducción asistida, que se puede entender por naturaleza respecto de la mujer. Bueno, ahí no se... se crea una figura que es como añadida, que no tiene exactamente la misma naturaleza de filiación, que la filiación matrimonial o no matrimonial puramente. Entonces, queda de todas maneras una situación un poco extraña. Lo que sí resulta muy claro es que esa filiación del artículo 182 vigente solo se reconoce cuando se trata de una pareja heterosexual. Eso sí es evidente. Por lo tanto, lo que nosotros propusimos en el año 2000, cuando propusimos este proyecto a las senadoras que finalmente lo patrocinaron, planteábamos incorporar también a la pareja de dos mujeres. Y por eso lo proponíamos en el inciso segundo, antes de la regla de inimpugnabilidad que se contempla para impedir el cuestionamiento de esta filiación determinada a partir de la reproducción asistida. Lo que el matrimonio igualitario propone para este artículo 182, y algunos senadores o senadoras ayer incluso plantearon que era muy importante que dialogara bien lo que se estaba aprobando con lo que se estaba discutiendo en esta comisión, es mantener la discriminación respecto de las mujeres que se someten a reproducción asistida, en tanto en el inciso primero reconocería como fuente de filiación para el hombre y la mujer directamente el haberse sometido a la reproducción asistida. En cambio, para una pareja de mujeres, la filiación no es la reproducción asistida, sino el reconocimiento, y remite al artículo 183, 87, 88, como leyó el señor secretario. Entonces, la verdad es que la regulación que plantea el matrimonio igualitario, la reforma matrimonial, para plantearlo más claramente, avanza respecto de la legislación vigente, pero no resuelve el problema de la discriminación que existe hoy, que esta moción, en nuestra opinión, lógicamente, contribuye de mejor modo a resolver. Eso por una parte. Y con respecto a la indicación de la senadora Muñoz, la verdad es que nosotras no conocemos bien a qué apunta a regular. Nosotras como organizaciones que impulsamos esta moción estamos de acuerdo con la decisión que entendemos está tomando esta comisión de dejar el tema de la subrogación en una regulación específica y no mezclarlo en este proyecto que resuelve situaciones más concretas ya vigentes. Hoy en Chile no se permite la maternidad subrogada, por lo tanto la reproducción asistida solo podría, es lícita y existe respecto de dos mujeres, realizada en Chile, ¿cierto? Por eso nosotras en la moción propusimos a la senadora esto de solo dos mujeres, y no hablábamos de hombres. Sin embargo, en la realidad, sabemos que llegan a Chile familias de dos padres con sus hijos nacidos posiblemente en otro país en que esto está permitido. Y esos niños no tenemos claridad si están debidamente protegidos sus derechos de filiación al llegar a Chile. Esa sería una situación que a lo mejor es lo que se apunta a regular con esta indicación. Otra situación pudiera ser el hijo nacido de un hombre trans, legalmente, con una identidad legal de hombre, pero que tenga la capacidad de gestar. Y eso generaría también una dificultad a la hora de determinar la filiación de ese hijo o hija. No sabemos si exactamente son esas las situaciones específicas y excepcionales que se regularían con la inclusión también de los padres o las madres. Pero de todas maneras, el solo hecho de incluir en el inciso primero los padres o las madres, en nuestra opinión, no pareciera dar pie a la regulación de la maternidad subrogada, que requiere unas otras reglas que, si no se aprueban en este proyecto, no permitirían su aplicación en Chile. No sé si eso puede contribuir a la discusión de esta comisión. Muchas gracias. ¿Presidente? Gracias, Camila. Sí, senadora Ana. Si yo entiendo, por lo que plantea por su intermedio Camila,
que le parece mejor esta regulación como quedó en el matrimonio igualitario, porque es obvio que son distintas. Mi punto no es ese. Mi punto es que no podemos estar legislando en dos partes al mismo tiempo lo mismo, ¿ya? Porque va a quedar mal. Entonces, o el tema de la afiliación de dos mujeres queda regulado en el matrimonio de parejas del mismo sexo, o se saca de ahí y se regula solamente acá. Pero lo que aquí está ocurriendo es que se está regulando en las dos partes y se están discutiendo al mismo tiempo y se está regulando de manera distinta. Ese es todo el punto que yo hago. Entonces, aquí, presidente, yo le pido que acá se vea una conversación, se haga una conversación, o sea, véanlo con la cámara, si es que el tema se ve en el proyecto de matrimonio igualitario o lo vemos acá. Pero no estemos legislando lo mismo o respecto al mismo tema de dos maneras distintas. Acá va una comisión, uno puede estar de acuerdo o no con lo que definió la Comisión de Constitución, pero lo definió de una manera, ¿ya? Que es respecto a la maternidad, lo hace así, ¿ya? Puede uno no estar de acuerdo con eso, pero lo acaba de definir la Comisión de Constitución. Lo que yo le pido, presidente, es que usted converse con los miembros de la Comisión de Constitución, con los diputados, y vean este tema, en qué proyecto lo vamos a ver. ¿Lo vamos a ver en este proyecto o lo van a ver en el otro proyecto? Porque si uno no está de acuerdo con cómo se reguló en el proyecto de matrimonio igualitario, habría que presentar indicaciones ahí. O sacarlo de ahí y verlo acá. A mí me da lo mismo. Si el punto que yo hago es que no podemos estar regulando lo mismo de manera distinta en dos proyectos que estamos discutiendo al mismo tiempo. Ese es todo. Presidente. Sí, senador Huenchumilla. Gracias. Yo creo, presidente, que debería conversarlo con la totalidad de los miembros de esta comisión y conversarlo con la Cámara de Diputados, porque el matrimonio igualitario se fue ahora a la Cámara de Diputados. Así es. Y en consecuencia ya se podría resolver el tema, digamos, de una manera más integral, ya que se avanzó en un sentido en la ley de matrimonio igualitario y complementar con los fundamentos que ha hecho Camila, digamos, respecto de lo que falta. Pero no me parece que legislar paralelamente en dos proyectos, digamos, sobre una misma materia. Entonces, como se fue a la Cámara de Diputados, a lo mejor es la instancia de resolverlo allá. Nosotros vamos a ver... resolverlo acá. Claro, acá. Nosotros vamos a empezar a ver en la Comisión de Constitución el tema de la adopción, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí también vamos a tocar temas relacionados con esto, pero creo que por lo menos en este artículo del 182 a lo mejor convendría verlo tal vez aquí o en la Cámara. Entonces, habría que hacer esa gestión. Bien, bien, sí. Yo tengo entendido, no he conversado con todos los diputados, pero hay una bancada ahí de la diversidad y he conversado con algunos de ellos y ellas y si quieren proponer algunas indicaciones, entonces probablemente este sea uno de los temas que entre. Entonces, bueno, yo igual, a priori, más allá con esta indicación particular de la senadora Adriana Muñoz, tengo mis dudas y más bien partidario de rechazarla así tal cual está, pero estamos llegando al término de la sesión. Lo dejamos así pendiente, ¿les parece? Y poder hacer las conversaciones. Sí, presidente, yo le pediría de verdad que converse, o sea, que se tome una definición, sí. Esta parte hay que regularlo, perfecto. ¿Lo regulamos allá o lo regulamos acá? Pero que quede claro en dónde lo vamos a regular. Y si es que la Cámara lo quiere regular en matrimonio del mismo sexo, que se presenten las indicaciones, las líneas que plantea Camila ya, o que se saca del proyecto de allá y se regula todo acá. Y también, presidente,
respecto a todo lo que tiene que ver con reproducción asistida, que entiendo que también está en otro proyecto. Entonces la pregunta es, quizás lo vemos todo acá. Pero yo creo que esa es una decisión más bien política que hay que tomar. Quizás se debiera, yo no sé, el otro proyecto de reproducción asistida, ¿en qué comisión está, presidente? No tengo claro en qué comisión está. No tengo claro. Tengo el boletín, pero ¿por qué no le pedimos ¿por qué no le pedimos a los comités que tomen una decisión un poco más integral respecto al tema? Sí, o sea, bueno, están los comités del Senado, pero claro, acá hay una conversación también con la Cámara respecto al proyecto. Sí. Claro. No, me comprometo a iniciar esa conversación y también con los integrantes. Falta la senadora Sabata acá, bueno, la senadora Yana Proboste, Loreto, como para poder tomar una decisión nosotros. Pero ya estoy, presidente, llegué tarde. Ahí está Loreto. Hola, hola. Hace un rato ya estoy, perdón. No la había visto. Presidente, bien. Yo le pediría que usted lleve esa conversación y tomemos una decisión. Bien, me parece. Sí, hay que cruzar 3 proyectos al menos. Este, el de matrimonio igualitario y el de subrogación. Así es. Bien, pues llegamos al término de la sesión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Bien. Gracias. Luego. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias.